Hey, hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy su servidor Esteban, el programador Díaz, y bienvenidos a este capítulo número 3 del módulo número 3, el pseudocódigo. Bueno, miren, ¿qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo es una forma de representar, como su nombre lo dice, código, valga la redundancia, como algoritmos, funciones y otros procesos, utilizando una combinación de lenguaje natural y elementos similares al lenguaje de programación. Se llama pseudocódigo porque realmente no es ejecutable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que el pseudocódigo es casi lo más semejante a la programación. ¿Por qué? Porque tú tratas de combinar el lenguaje natural con todo lo que ya vimos de algoritmos y diagramas de flujo, pero esta vez haciéndolo solamente escrito, como quien dice, pues de repente estas instrucciones no te van a servir en un lenguaje de programación, pero ya conociendo un poquito de la sintaxis de uno y teniendo un pseudocódigo, pues puedes hacer un programa o un desarrollo pues bastante funcional. Un ejemplo de pseudocódigo, aquí lo que vemos en este caso es el algoritmo sumar. Como ven, lo primero que hace es que declara las variables, que vimos este concepto en el video anterior, de caso entero A, B y C, o sea que son números naturales como los conocemos. El inicio, todo tiene que tener su inicio y su fin. El escribir, introduzca primero el primer número entero, en este caso leer A. Escribir, introduzca el segundo número entero, en este caso leer B. Y como ven, declara una variable C, en el cual antes de finalizar nos da de escribir la suma S, o sea que es la suma de A con B, y ahí finalizamos nuestro pseudocódigo. Como pueden ver, es bastante, se parece mucho a las líneas de código, pero como les digo, no es funcional, sino más que nada es como para tener esa guía, esa orientación y ya irte guiando o acostumbrándote a cómo va a ser escribir programas dentro de un lenguaje real. La importancia del pseudocódigo. La verdad, la importancia o el objetivo principal de este es el representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida al lenguaje que posteriormente se utilizará para la codificación del mismo, que era lo que les decía. Esto se asemeja muchísimo a la programación. Entonces, estos son ejercicios que eventualmente, digamos, en métodos de estudio tradicionales o convencionales te la pasas alrededor de un semestre o 2 semestres, dependiendo del plan, pues desarrollando esa lógica, como ese chispazo, ya para cuando vayas a un lenguaje de programación, pues sea mucho más sencillo el moverte, ya más o menos sepas declarar variables, qué nombre ponerle a las variables, y como quien dice, eso te va curtiendo antes de. Por último, les voy a dejar unos ejemplos. En este caso, uno que calcula el salario y el otro que es el área de un rectángulo. Siempre vamos a empezar con el inicio y el fin. En este caso le damos leer. Les pide la variable de nombre, de horas y de precio. Entonces, ahora viene el calcular, que el salario es igual a las horas por el precio. Vemos que después calcular, ahora le calcula el impuesto, que es el salario por 0.15. Y vemos la última variable en este caso, que es el salario neto, que es calcular que es salario más impuestos. Y le refleja el nombre, el impuesto y el salario neto del trabajador. Y allí finaliza lo que viene siendo este programa. Y por último, el del área de un rectángulo, pues como pueden ver es bastante sencillo, es bastante fácil, común de entender, pero tiene allí su parte de, está mucho más detallada la instrucción, ya no es solamente una variable, ahora tengo que escribir un poquito más. Entonces la parte de escribir, repetir, escribir, leer, representan más que todo funciones que tienen los lenguajes de programación, porque en este caso miren el del área de un rectángulo. Primero dice escribir, cálculo del área de un rectángulo, repetir. Ahora después viene escribir, teclea la base en centímetros, entonces leer la variable base, allí pones pues la cantidad numérica, hasta que base sea mayor que 0, lo repite y después te dice escribir o teclea la altura en centímetros, lee altura hasta que la altura sea mayor que 0.
Después lo que hace es que define una variable llamada área, que es base por altura. Ya por último imprime que el área es igual a área por centímetros cuadrados, perdón, y finaliza el algoritmo. O sea, esto es bastante sencillo. A mí me gustaba mucho pseudocódigo por eso, porque pues te va afianzando y te va haciendo pues tomar ese camino hacia los lenguajes de programación. Y bueno, mi gente, este fue su servidor Esteban el Programador Díaz. Muchísimas gracias por ver estos 3 capítulos del módulo número 3 de programación sin código, y espero verlos en próximos contenidos. Adiós.